9:23, momento de saludar al compañero racinguista Esteban Magnani. ¿Cómo le va, amigo? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Todo tranquilo. Muy bien. ¿Ya se fue para la isla? No, estuve la semana pasada ahí con una fresca que te la encargo, pero qué lindo que es igual. Qué lindo, qué lindo. Pero igualmente hubo calorón, que fue el sábado, ¿no? Claro, justo cuando yo volvía, obviamente. Que estaba, la verdad, muy, muy lindo. Che, traes un tema que yo no sé si viste, recién te pasaba el video, a Mike Massa, el doble de Harrison Ford. Yo la verdad que quiero ir a ver Indiana Jones, que una manera muy loca, ¿no?, de protestar los artistas yanquis. Muy a lo Hollywood. A lo Hollywood. Sí. El chabón, es un video donde el chabón se prende fuego. Bueno, entiendo que tiene un saco, un chaleco, que no le pasa nada, pero es muy impresionante igual, ¿no? Bueno, cosas del cine. Esto como introducción, Esteban, a un tema muy interesante que hemos visto estas semanas, porque hay paro de actores, actrices, guionistas allí en Hollywood. Sí, exactamente, ¿no? Es muy gracioso esto de un bonzo a lo Hollywood, ¿no? Como decía Leila, que ellos también tienen bonzos, pero bueno, lo hacen con protección, con trajes dobles experimentados que saben cómo prenderse fuego sin quemarse. Así que sí, la verdad que muy, muy gracioso y muy representativo de la cultura yankee. Pero sí, la verdad que la protesta es grande, ya empezó a principios de mayo. Primero que todo, los que pararon fueron los guionistas y escritores del Writers Guild of America, o sea, como el sindicato de escritores y guionistas en el corazón de Hollywood. O sea, no son los guionistas de Buenos Aires o de Catamarca que están parando. Están parando una industria internacional que está pasando por un momento difícil. Las grandes empresas, tanto las viejas cinematográficas como las nuevas empresas de streaming, están pasando por un momento difícil, aumento de la competencia, la crisis generalizada de las empresas tecnológicas y demás, y unos escritores que, salvo las estrellas, que son las que llegan a los medios, que ganan fortuna, la gran mayoría no logran un ingreso medio, no logran ni siquiera llegar como con lo que sería la canasta básica, y bueno, aparte de que están desesperados por la inflación, que para nosotros sería una risa, pero para ellos es un montón. Y al paro de los escritores se sumaron también los actores más recientemente. Claro. Muchos deben haber visto a la niñera, Fran Drescher, la presidenta del sindicato de actores, con unos discursos, la verdad, incendiarios, que uno no se imagina generalmente en boca de actores yanquis y mucho menos de la niñera, ¿no?, que era un producto tan light de la industria de los 90 cinematográfica. La cuestión es que ya se cayeron los programas que son semanales o diarios, tipo Saturday Night Live o el programa de Jimmy Fallon, esas cosas que necesitan guionistas que estén trabajando toda la semana, ya se cayeron. Las series todavía no, porque esas se hacen con mucha antelación, pero ya algunas películas se pararon y probablemente el corte se empiece a ver dentro de unos días. ¿Cuál es el tema, Esteban, de fondo? Creo que tiene que ver con los extra, puede ser que querían, bueno, la idea era que firmen algún tipo de contrato como para que se puedan usar sus imágenes y ellos cedían de alguna manera sus derechos, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Ese es uno de los puntos, pero tiene más que ver con los actores. En principio, lo primero por lo que protestaron los escritores es que el streaming cambió el negocio, ¿sí? Hay muchas cosas que hacían que los escritores hubieran encontrado un ritmo de producción que les permitía sobrevivir y tener más o menos alguna estabilidad laboral, obviamente una industria que se labura por periodo, todo el mundo es freelance, pero el streaming cambió el negocio en cuanto a que hay menos episodios, estos episodios son más cortos y aparte se usa lo que llaman mini rooms. Te contratan un equipo de guionistas para diseñar una serie antes de que esté el contrato para la producción real. Entonces dice, mira, esto es una apuesta, vos haceme todos los capítulos y yo te voy a pagar poco porque no sé si esto va a salir o no. En la desesperación los guionistas aceptan esto y después cuando finalmente la producción se hace, no es que les pagan un plus porque se hizo realmente. Claro. Entonces, esta modalidad de trabajo del streaming hace que ellos estén mucho peor. Otra cosa también es que cuando vos hacías una producción para la televisión, sabías cuando había una reposición, ¿sí? ¿Cuántas veces lo pasaban en los canales de aire? El caso acá paradigmático es Casados con Hijos. Claro. Claro, que eso produce un ingreso permanente para todos los actores. Yo conozco a alguien incluso que hizo un bolo de 2 o 3 programas y seguía cobrando plata por eso. Era poquita plata, pero siempre tenía un pequeño ingreso. Bueno,
en la caja negra de del streaming, donde vos no sabés qué es lo que está pasando por los servidores ni cuánta gente ve la serie, eso se perdió. Entonces ellos están pidiendo el pago de estos residuos. Perdón, Esteban, porque no hay regulación, pero a ver, hay una nota sobre esto que está en tu portal, estebanmagnani.com.ar, donde vos das cuenta que el sindicato de escritores ya esto lo empezó a denunciar en el 2007. Exactamente. 2007, o sea, con un paro de 100 días. Exactamente, hubo un paro en 2007 que tenía varios reclamos de esto de que nunca llega a derramar suficiente por fuera de la gran copa de los accionistas para los trabajadores, entre ellos los guionistas, y ya se anticipaban en 2007 a decir, guarda, porque el streaming nos va a modificar el negocio y vamos a salir perjudicados. Y recordemos que en 2007 fue el año en que Netflix empezó a hacer streaming. Hasta ese momento Netflix enviaba los DVDs por correo. Ese era el gran avance tecnológico de Netflix, que bueno, además tenía la otra cuestión que era las recomendaciones que te hacía en su sitio, pero vos no lo podías ver en la computadora. Claro. Y en 2007 ellos ya lo vieron, esto. Y ahora es interesante porque también sumaron otro reclamo, y ahí vamos a lo que decía Leila, la cuestión de la inteligencia artificial. Lo que ellos ven venir es que en una industria muy conservadora, siempre el cine, el gran cine industrial fue muy conservador. Históricamente Hollywood lo que hacía era cuando la pegaba con una película, reproducía el guión hasta el hartazgo, ¿sí? O combinaba películas, qué sé yo, si la había roto Tiburón y una película de ovnis, por seguir con el tema con el que veníamos hablando, hacían los ovnis contra los tiburones, ¿sí? Reciclaban hasta que se agotaba. Cuando se agotaba, ahí venía alguien que hacía una apuesta más riesgosa y por ahí la pegaba y se producía como un pequeño quiebre en el cine. Bueno, esto se ha exacerbado mucho más en el streaming. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es una máquina de hacer chorizos, repetir. ¿Viste esa sensación de que todas las series de Netflix son iguales prácticamente? Sí. Es todo más o menos que es una fórmula repetida. Bueno, la inteligencia artificial es perfecta para esto. Porque la inteligencia artificial es eminentemente conservadora, reproduce lo ya conocido. ¿Por qué? Porque recicla lo que es estadísticamente más probable. Y lo que es estadísticamente más probable es lo que más se ha repetido hasta la historia. Lo que decimos... es paradójico, ¿no? Porque vos decís, bueno... tanto tiempo alimentándonos con hamburguesas y ahora las hamburguesas las pueden hacer las máquinas y ya está. Exactamente. ¿Para qué te necesitábamos guionistas de Hollywood? Claro, y aparte tenés una cantidad de guiones enorme, sí, que simplemente lo ponés, le decís, bueno, a ver, yo quiero un guión con tal y tal personaje, en una situación tal, y qué sé yo, y algo te va a inventar. Después probablemente lo tengas que retocar con algún guionista, pero vos con un guionista que supervise podés hacer 20 series, supuestamente. Después la inteligencia artificial está dando varias sorpresas en cuanto a la calidad de sus productos y muchas de las cosas que se dijeron. Pero puede mejorar. Pero puede mejorar. Y hay un tema que me pareció interesante, que es que el sindicato lo que decía es, bajo ninguna circunstancia, digamos, que no haya ningún carnero que se ponga a corregir lo que hace la inteligencia artificial, porque es un camino de ida. Sí, no lo paras más por una cuestión de costos. Pero carneros siempre hay. Sí. Ese es el problema. Algún carnero medio desesperado va a aparecer. Y a todo esto se le suma la denuncia que hicieron algunos actores de que les ofrecieron contratos para escanearlos de cuerpo entero durante todo un día, para después usar sus imágenes con inteligencia artificial y ponerlos a actuar en cualquier película. Había una película que yo vi hace tiempo que me aburrió mucho, después empezaba con una propuesta interesante, que justamente era esto, ahora no recuerdo el nombre, que le escaneaban una actriz y vendía, una actriz muy famosa, y vendía sus derechos de por vida. Algo parecido también a lo que ocurre con el último capítulo de Black Mirror. De Black Mirror, de la última temporada, el primer capítulo, donde justamente ponen a una inteligencia artificial a hacer ya toda la producción, no solo el guión, sino a hacer todo, y utiliza la imagen de Salma Hayek, entre otros, sí, y que de golpe Salma Hayek se ve expuesta a hacer cosas que ella nunca hubiera hecho como actriz. Bueno, negaron todo esto, lo negaron desde las grandes productoras, dijeron que eso no era cierto, que eso no había sido así que está en duda. Uno dice, eso es posible. Perdón, Esteban, de hecho, Víjula Encinas, que es la columnista de cine aquí en Gráfica, me contaba que Indiana Jones, que la quiero ir a ver, está hecho con inteligencia artificial, sobre todo porque Harrison Ford creo que tiene 80 años, o sea, hay cosas que ya no puede hacer, pero bueno, que ya se usa para ciertas escenas. No sé si es lo mismo. Pero bueno. Sí, totalmente. Bueno, no sé si viste la última, viste la escena final de La Caída, la película sobre Hitler,
esa escena donde él le reclama a sus generales que no han hecho suficiente para ganar la guerra. Sí, la famosa escena que después se usa para otras cosas, sí. Que se usa para todo. Bueno, el otro día vi esa misma escena donde habían reemplazado a Hitler y a varios de sus generales por Abascal y la gente de Vox, y la verdad que era de una verosimilitud impresionante. Obviamente en una pantalla para celular se veía bien, había como alguna vibración, alguna cosa medio extraña, lo que se conoce como deepfakes, pero digamos, un tipo que no va a tener obviamente los recursos de la Disney o de Netflix para hacerlo, puede hacer eso con cierta facilidad y bastante verosimilitud, ni hablar de Indiana Jones. Entonces, si bien puede ser exagerado en este momento, no es descabellado pensar que las grandes productoras ya están acaparando información de actores y haciéndoles firmar algo antes de que se den cuenta los actores de que esto va a ser así. Mencionábamos en un par de columnas atrás lo que ya pasó con los locutores e interpretadores de España, que fueron grabados, fueron contratados para grabar la misma frase con distintas entonaciones y no entendían bien para qué era, y después se dieron cuenta que estaban entrenando en inteligencia artificial. Cuando te querés dar cuenta ya tienen el know-how necesario para empezar a reemplazarte y usar eso que vos ya hiciste de por vida y sin seguir dando retribuciones. Bastante combativo el sindicato, está bastante parada la industria. Una anécdota que me pareció muy interesante es en el paro que hubo en, no recuerdo si fue 2010, que también pararon varios meses incluso. Los guionistas. ¿Cómo? Creo que fue el paro de guionistas y se hicieron las peores series de la historia en ese tiempo. Sí. Bueno, ahí fue el momento en que Donald Trump hizo su reality show y tuvo tanto éxito porque era uno de los pocos programas que generaba rating en ese momento. Entonces había un periodista del New York Times que decía, cuidado, que el último paro de guionistas que hubo fue el que nos permitió que Donald Trump llegara a la presidencia, ¿no? Porque están en campaña, aparte de ellos. Sí, bueno, tremendo. O sea, dejar ese espacio libre es un riesgo que obviamente no tienen por qué hacerse cargo los guionistas. Pero es una batalla final, porque una vez que estos guionistas, que más o menos tienen una experiencia, un recuerdo de cómo era la vida antes de este inminente expolio de los bienes comunes de la humanidad, si no dan la batalla hasta el final, muy probablemente después no quede quien esté en condiciones de dar esta batalla por una industria que lo que básicamente sigue haciendo, como venimos viendo con la inteligencia artificial, es apropiarse de conocimiento de los trabajadores, quitárselos y de esa manera utilizarlo para concentrar aún más la ganancia. Es la historia desde la revolución industrial hasta esta parte, ¿no? Así es. Cuando decíamos que se sacaba el conocimiento de los obreros más calificados, se lo descomponía en conocimientos mucho más simples, lo que hacía Taylor o después lo que hace Ford. Claro, del artesano al obrero industrial. Ahora, ¿hay algún tipo de negociación? Porque en realidad yo hace semanas que vengo viendo, de hecho, lo de la niñera, bueno, como le decimos la niñera, se llama Frank, ¿cómo es? Frank Drescher. Drescher, bueno, la mujer sindicalista estadounidense, podemos decirle. Acá muy aplaudida como ningún sindicalista. Sí. Eso sí. Acá, viste, diciendo, ay, mirá que vienen los sindicalistas de Estados Unidos. Qué lindas que son aparte, ¿no? Acá son todos negros. Claro. Y peronistas. Bueno, ¿hay algún tipo de negociación? Porque, digamos, o en realidad van a seguir de paro y no hay, no sé si el Ministerio de Trabajo yanqui. Esto que decide Trump me parece interesante porque los sindicatos generalmente en Estados Unidos están con los demócratas, o históricamente han estado con los demócratas. ¿Hay algún tipo de salida posible o medio como que los están dejando pastorear? Los están dejando pastorear, sí. Históricamente las huelgas más largas fueron las que menos resultados dieron. Y la industria, digamos, tiene una crisis, pero tiene espalda para aguantar seguramente mucho más que los guionistas, que, como te decía, están al borde de los salarios de subsistencia. Claro. En algún momento van a tener que acordar y decir, bueno, vamos con las máquinas, digamos. Ese es el problema. No sé si tendrán fondos de huelga, porque se ve algunas actrices y actores muy conocidos con mucho dinero y muchos recursos que podrían donar a los fondos de huelga como para que se aguante un poco más. Pero no sé si es lo que está ocurriendo. Toda esa interna es complicada. Estuve hablando con la presidenta de una asociación de guionistas acá en Argentina y tengo prevista una entrevista, por ahí se los puedo pasar el contacto. Dale. Para profundizar, porque imagínate, esto es otra cuestión, ¿no? Estamos hablando de los guionistas del corazón de la industria global, o por lo menos occidental, de producción audiovisual.
a los cuales le están dando sueldos de hambre. Imagínate lo que le queda al resto del mundo de los guionistas. Sí. Dale, sigamos aparte del tema de inteligencia artificial y trabajo, es un eje que vamos a seguir construyendo aquí a nivel comunicacional. Che, Esteban, para cerrar, hablábamos del tema de los ovnis, pero yo te pregunto posta, esto es una pregunta en serio, ¿eh? Sí. ¿Vos pensás que estamos solos en el universo o que hay vida en otro planeta? A mí lo primero que me gusta es la declaración que generó tanto revuelo, que es: encontraron restos biológicos no humanos. Bien. ¿Sí? De ahí podemos hablar de que encontraron un resto de un perro a un helecho. Claro. Porque si no, decís, no humano. Claro. No es humano. Somos brutos, pero no tanto, digamos. Bueno, eso es lo primero que me parece muy gracioso que diga el tipo. Y lo otro, bueno, no voy a ser yo el que diga eso, pero Carl Sagan decía, Claro. digo, tenemos en cuenta el tamaño del universo, ¿sí? Las probabilidades de desarrollo de la vida son ínfimas, una casualidad dentro de una casualidad dentro de una casualidad a niveles tremendos. Pero si tenemos en cuenta los cerca de, creo que son 13.500 millones de historia del universo y la amplitud del universo, hay posibilidades de que se haya desarrollado alguna otra forma de vida, que además debería ser una forma de vida inteligente, y que además debería ser una forma de vida inteligente en un radio de algunos años luz, porque si no, no nos vamos a poder comunicar. Creo que las probabilidades, aún teniendo ese universo tan grande, son muy bajas. Pensá que la historia de la humanidad, ¿qué llevamos? 150 años emitiendo ondas que podrían llegar a alguna otra parte, no digamos del universo, sino de nuestra propia galaxia, y que nos podamos comunicar, que existan es posible. Ahora, que nos podamos comunicar y que hayan desarrollado algún tipo de inteligencia perceptible para nosotros, y ya las probabilidades bajan tanto que la veo muy, muy, muy difícil. Bien, bueno, veremos, ¿eh? Interesante respuesta, acá se ríen del otro lado, y bueno, esperemos ver, podemos hacer igualmente especiales sobre esto, ¿eh? Son reflexiones que nos sacan un poco de lo cotidiano, Leir Avitar. Gracias, Esteban, querido, y bueno, Racing, ¿con quién juega la última fecha? Con nuestro némesis, con River Plate. Mira qué lindo, y Boca con Independiente, ¿eh? Así que podemos hacer apuestas dobles acá. Qué lindo, qué linda la última fecha. Esteban, querido, gracias y nos reencontramos la próxima. Nos reencontramos la próxima, espero ir de una vez al estudio. Sí. Semanas difíciles, pero seguramente... Tiene su remera acá esperándolo. lo lograré. Abrazo gigante. Esteban Magnani.